80 millones, 500 millones, 2 cifras, 2 delanteros y un solo asiento libre en el ataque del Barça. Quédate, porque en los próximos minutos vas a entender por qué una de estas 2 cifras es una trampa y la otra, el mayor chollo de todo el mercado europeo. Deja que te haga una pregunta incómoda. Si fueras Joan Laporta, si tuvieras el futuro del Barça en tus manos y el reloj corriendo en tu contra, ¿a quién ficharías? ¿Al campeón del mundo que el club entero adora pero que está blindado a 500 millones por un rival que te detesta? ¿O al goleador inglés que metió 61 goles la temporada pasada y al que podrías llevarte por 6 veces menos? Piénsalo, porque esa decisión exacta se está tomando ahora mismo. Mientras tú ves esto, en un despacho de Barcelona, hay un nombre que enamora a toda la afición azulgrana. Y hay un segundo nombre que el club ya tiene preparado por si el primero se cae. Lo que casi nadie sabe es que esos 2 nombres están atrapados en la guerra de fichajes más sucia, más cara y más bestia de este verano. 3 gigantes de Europa, un Atlético plantado de brazos cruzados, y un técnico alemán con una duda que lo cambia todo. Dale a suscribirte, porque esto no lo vas a escuchar en la rueda de prensa oficial. Empezamos. Robert Lewandowski, 37 años, el último gran goleador de una era. Y esa era se acaba. Su contrato ha terminado en el Barça y no renueva. El máximo artillero del equipo, el hombre que ha sostenido el ataque azulgrana a base de goles, sale por la puerta de atrás como agente libre. Y el Barça se queda con un agujero del tamaño del Camp Nou en el centro del ataque. Pero ese agujero hay que taparlo. Y hay un nombre que enamora a todos. Julián Álvarez, 26 años. La araña, 49 goles y 17 asistencias desde que llegó al Atlético. Campeón del mundo con Argentina en Qatar. Y según toda la prensa de Barcelona, el objetivo prioritario, el elegido, el hombre para liderar el recambio generacional tras la era Lewandowski. El Barça lo quiere, Flick lo quiere, el vestuario lo quiere. Es el objetivo prioritario para liderar el ataque azulgrana. Pero aquí es donde la cosa se pone muy cuesta arriba. Porque entre el Barça y su sueño argentino hay un muro. Un muro de 200 millones de euros. El Atlético ha dejado clara su postura. Álvarez no está en venta y su cláusula de rescisión es de 500 millones de euros. Esa es la barrera que el club colchonero ha levantado para que nadie, absolutamente nadie, pueda llevarse a su joya. ¿Y sabes cuánto ofreció el Barça? 100 millones. El Barcelona presentó una oferta de 100 millones de euros para sentarse a hablar de inicio. 100 contra 500. ¿Y el Atlético? ¿Qué hizo con esa oferta? La tiró a la basura. En Can Barça son conscientes de que esta oferta no será aceptada y el camino para fichar a Julián será largo. Pero es que hay más. Mucho más. Porque desde Madrid no solo dijeron que no. Dijeron que están hartos. El Atleti asegura que Julián no está en venta, que no ha recibido ninguna oferta, y que están hartos de la campaña desde Barcelona. Por 100 millones no se sentarían a negociar con nadie. El club que tiene al jugador dice que ni siquiera abre la puerta, que es una mentira, que es una campaña de desprestigio orquestada desde Cataluña. El presidente Enrique Cerezo, en persona, salió a decir alto y claro que la araña seguirá vistiendo de rojiblanco. Que cuentan con él para la próxima temporada. Contamos con Julián para la próxima temporada. Insisten en el Metropolitano, dejando claro que ni para el PSG, ni para el Barça, ni para el Arsenal está en venta. Y aquí, amigo mío, es donde esto deja de ser una novela rosa de fichajes y se convierte en una guerra. Una guerra de 3 frentes. Porque el Barça no es el único que ha puesto los ojos en él. No, cuando un jugador es así de bueno, los buitres aparecen. Y aparecieron 2 de los más grandes del continente. Frente número 1. El PSG, el campeonísimo de Europa, los Reyes de Champions. El PSG se coronó bicampeón de la Champions tras vencer por penales al Arsenal. Con el petróleo, con el poder, con la billetera más bestia del planeta fútbol. Ellos también lo querían con todas sus fuerzas. Frente número 2, el Arsenal, el club inglés que acaba de rozar la gloria europea y que necesita un delantero matador para dar el salto definitivo. El Arsenal ha puesto sus ojos en Julián Álvarez como refuerzo clave y tiene previsto iniciar conversaciones con el Atlético. 3 gigantes, un solo jugador, y un Atlético plantado en mitad del camino con un cartel de 500 millones colgado del cuello. Esto, amigo, es una bomba de relojería, y está a punto de estallar. Pero atención, porque aquí llega el primer giro de guión, el primer movimiento que lo cambia todo, porque 1 a 1 los rivales del Barça empezaron a caer. ¿Y sabes por qué? Porque el propio Julián ya ha decidido a dónde quiere ir. Y no es París. Y no es Londres. El PSG fue el primero en retirarse. El equipo advirtió que Nasser Al-Khelaifi enfrió las conversaciones con el entorno del jugador por un motivo puntual. Saben que la preferencia de Julián Álvarez es convertirse en futbolista del Barcelona. El club más rico de Europa, el campeón de la Champions, dio marcha atrás, porque entendieron que el corazón del argentino ya late en azulgrana. Y el Arsenal, lo mismo.
Los representantes del jugador ya han comunicado tanto al Arsenal como al PSG que detengan cualquier negociación. La araña está completamente enfocada en recalar en el Camp Nou, un escenario que representa para él la realización de un sueño. Hasta el propio Julián, hablando con el equipo, se negó a cerrar la puerta. Álvarez rechaza cerrar del todo la idea de un traspaso al Barcelona, aunque reconoce que la operación no será sencilla por su contrato hasta 2030 y la cláusula de 500 millones. Y aquí estaría la historia perfecta, ¿verdad? Chico quiere club, club quiere chico, final feliz. Pero, hay un pero del tamaño de un edificio. Y ese pero se llama Atlético de Madrid. Porque por mucho que el jugador quiera, por mucho que el Barça empuje, el Atlético no está dispuesto a facilitar la salida de su estrella hacia un rival directo y exigirá cifras muy elevadas para abrir cualquier negociación. Y ahí está el quid de la cuestión. El detalle que media España está pasando por alto. El Atlético no solo pide 500 millones, es que no quiere venderlo a un rival de la liga. Aunque el Barça pusiera el dinero, que no puede, el Atlético preferiría mandarlo a Inglaterra antes que vestirlo de azulgrana. Es orgullo, es guerra, es Madrid contra Barcelona en su versión más pura y más sucia. Y el Barça lo sabe. Por eso, mientras sonríe en público y dice que Julián es prioridad, en los despachos, en la sombra, ya está moviendo el plan B. Y ese plan B tiene nombre, apellido y 2 metros de matador inglés. Harry Kane. Mientras todo el mundo habla de Julián, el Barça ya tiene preparada la bala de plata por si la operación argentina se va al garete. Con el adiós confirmado de Lewandowski y ante la negativa tajante del Atlético, el Barça se ve obligado a activar otros planes. Y en ese escenario, la figura de Harry Kane emerge con una fuerza arrolladora. Harry Kane, 32 años, capitán de Inglaterra, una máquina de hacer goles. ¿Quieres números? Toma números que dan miedo. 61 goles y 7 asistencias en 51 partidos la temporada pasada con el Bayern. A sus 32 años, está en la cima de su carrera. 61 goles, en una sola temporada. ¿Sabes lo que es eso? Un depredador de área. Exactamente lo que el Barça necesita para tapar el hueco de Lewandowski. Y lo mejor de todo, el precio. Aquí está la trampa. Aquí está la jugada maestra. La antigua cláusula de rescisión de Kane, de 65 millones, ya ha expirado. Así que el Barça tendría que negociar el traspaso con el Bayern, que lo valora en torno a 80 millones. 80 millones frente a los 500 imposibles de Julián. Uno es un sueño carísimo y bloqueado. El otro es un goleador de época, a precio de ganga comparado. ¿Y querría Kane venir? Pues atención, el internacional inglés estaría interesado en un traspaso al Camp Nou. Y ha habido contactos con sus representantes tras la marcha de Lewandowski. El jugador quiere venir. Hubo llamadas. Hubo movimientos silenciosos en los despachos. Esto no es una fantasía de verano. Esto es real. Pero claro, aquí llega el giro número 3. Porque nada en este culebrón es sencillo. Y resulta que dentro del propio Barça hay una duda. Una duda que tiene nombre de niño prodigio. Lamine Yamal. ¿Por qué dudaría el Barça de fichar a un goleador de 61 goles? Pues porque Hansi Flick, el técnico alemán, tiene una preocupación que va mucho más allá del precio o de la edad. Flick valora el gol, la experiencia y la jerarquía de Kane, pero considera que su llegada podría condicionar demasiado el plan de futuro del club con Lamine Yamal. Kane es un 9 fijo, estático, un poste en el área, y en el Barça empiezan a ver a Lamine no solo como extremo derecho, sino como un futbolista llamado a ocupar zonas cada vez más interiores con los años. Por eso Flick prefiere un perfil como el de Julián. Delanteros que no sean estáticos, que caigan a banda, presionen, se asocien y ataquen espacios para que Lamine aparezca por dentro sin que el equipo pierda su estructura. ¿Entiendes el dilema brutal en el que está metido el Barça? Por un lado, el delantero perfecto para su fútbol, Julián, está blindado a 500 millones por un rival que lo odia. Por otro lado, el goleador más letal y más barato, Kane, podría chocar con el futuro del mayor talento que ha parido la cantera desde Messi. Es una trampa de la que el club tiene que salir antes de que empiece la próxima temporada. Y por si fuera poco, ni siquiera Kane es el único nombre encima de la mesa. Junto a Álvarez y Kane, en las últimas semanas se han manejado nombres como Víctor Osimhen del Galatasaray, Serhou Guirassy del Borussia Dortmund o Joao Pedro del Chelsea. Pero seamos sinceros, la pelea de verdad, la que enciende a la afición, la que llena titulares, es esta. Julián o Kane. El sueño argentino o la bala inglesa. Atemos todos los cabos. Y dime tú si esto no es una bomba. Un Barça sin goleador tras la marcha de Lewandowski. Un sueño argentino blindado a 500 millones por un Atlético que prefiere la guerra antes que vender a un rival. Un PSG y un Arsenal que tiraron la toalla porque el jugador solo piensa en azulgrana. Y, esperando en la sombra, un asesino inglés de 61 goles que costaría 6 veces menos, pero que podría frenar el plan maestro con Yamal. El Barça está jugando la partida de ajedrez más arriesgada de los últimos años, con el futuro del proyecto en juego.
Cada día que pasa sin desbloquear lo de Julián acerca un poquito más a Harry Kane al Camp Nou. Esta temporada, cuando veas al nuevo 9 del Barça saltar al césped del Camp Nou, acuérdate de este video. Acuérdate de los 500 millones. Acuérdate de los 3 gigantes peleándose. Y pregúntate una sola cosa. ¿Quién crees tú que es el delantero que merece liderar el ataque azulgrana? Házmelo saber en los comentarios. Y si quieres ver cómo termina esta guerra de despachos antes que nadie, suscríbete ya y dale a la campana. Porque este culebrón no ha hecho más que empezar. Nos vemos en el próximo. Cuídate.